En las coaliciones de partidos políticos suele existir siempre el temor de que uno de los partidos que forme parte de ellas ejerza una posición hegemónica en la coalición y reduzca a los otros a meros satélites, convidados de piedra. Es lo que denunciaban los cofundadores de Izquierda Unida que pasaba con el Partido Comunista de España, es lo que denunciaban algunos en el Bloque Nacionalista Galego con Unión do Pobo Galego, y en el caso de Coalición Canaria pasaba algo parecido, aunque tenía algo que ver con las islas. Recordemos que Coalición Canaria era una unión de muchos grupos regionalistas canarios, pero principalmente había tres figuras políticas destacadas. En primer lugar, estaba el señor don Manuel Hermoso Rojas, de Tenerife, de la agrupación tinerfeña independiente, una figura que podríamos considerar conservadora. En segunda instancia estaba el señor don José Carlos Mauricio, una figura progresista, antiguo comunista, que lideraba Iniciativa Canaria y que era fuerte en Gran Canaria. Y en tercer lugar, el señor don Lorenzo Olarte y su partido político, Centro Canario Nacionalista, el antiguo CDS, antiguo suarista, y que está también afincado en gran medida en Las Palmas de Gran Canaria. Digo esto porque la prensa más furibunda de Tenerife, como el señor don José Rodríguez y sus editoriales pepitianos, con frecuencia deslizaban la idea de que el señor Olarte no era en el fondo canario porque había nacido en Galicia. Estos tres son las tres patas que componen Coalición Canaria en 1993, aunque también tiene un peso importante Fuerteventura a través de Asamblea Majorera con el señor Cabrera. Cuando Coalición Canaria toma el poder en Canarias en abril de 1993, queda como presidente de la comunidad el señor don Manuel Hermoso, por tanto Tenerife. Aunque para conversar, en las generales de 1993, quien es el cabeza de lista de Coalición Canaria es el señor Olarte. Sí, estamos muy satisfechos, profundamente y serenamente satisfechos y llenos de júbilo porque por primera vez en nuestra historia se va a oír la voz canaria, la voz de la Coalición Canaria. Y en estos momentos en que todo el pueblo español está escuchando a la Coalición Canaria, pues podemos decir que estamos pendientes de confirmar un dato muy importante, y es la obtención del 5º diputado de la Coalición Canaria. Luego, cuando el señor Olarte es nombrado para formar parte del gobierno del señor Hermoso, pasa a ser el señor Mauricio, por tanto también Gran Canaria. Las tensiones llegarán para las elecciones autonómicas del año 1999. En el 95 había vuelto a ganar el señor Hermoso, pero en el 99 el señor Hermoso dice que se retira. Por lo tanto, hay que elegir un nuevo candidato de Coalición Canaria a la presidencia de Canarias. Y es de suponer que tanto el señor Olarte como el señor Mauricio estaban interesados. Pero desde la ATI entendían que tenía que ser alguien de Tenerife porque era el lugar donde obtenía más votos Coalición Canaria. En Las Palmas había arrasado el Partido Popular con el señor Soria en las elecciones del año 99. Los de la ATI querían que el candidato fuera don Adán Martín, de Tenerife, que era un poco el número 2 en Tenerife del señor Hermoso. Sin embargo, el señor Olarte planta un comunicado a todos los medios en ese año 1998, en el momento en que se reúne el Consejo Político para decir quién va a ser el candidato, y dice que no va a aceptar un candidato que sea de ATI, de Tenerife, que a cambio renuncia a ser presidente de Canarias. Es más, propone el señor Olarte que el nuevo candidato sea el señor don Román Rodríguez, de Gran Canaria, el número 2 del partido del señor Mauricio, lo cual suponía descartar incluso al señor Mauricio, que se ve con la sorpresa de que el señor Olarte, en vez de proponerle a él o a sí mismo, proponía a su segundo. Sin embargo, en atención a lograr impedir que fuera alguien de Tenerife, acuerdan ese consenso y que sea el señor don Román Rodríguez elegido candidato de Coalición Canaria a la presidencia de Canarias en las elecciones de 1999. Nosotros somos un partido nacionalista, autónomo de los partidos estatales, que hemos establecido alianzas locales y a nivel de España en función de la etapa con unos y con otros. De forma desgraciada hemos tenido pocos aliados en el poder central del Estado a lo largo de la historia. A cambio, como premio de consolación a los de Tenerife, se crea un cargo que no existía hasta ese momento, que era la presidencia del partido Coalición Canaria, que ocupará el señor don Paulino Rivero, de Tenerife, que a partir del año 2000 es el portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados de Madrid, desde donde es el nacionalista que a la vez es constitucionalista y por tanto no quiere equipararse a los nacionalismos independentistas de Cataluña o Euskadi. Se puede ser nacionalista, como lo que nosotros representamos, y se puede respetar las reglas de juego del Estado. Nosotros entendemos que se puede ser una palabra nacionalista y constitucionalista. Eso es posible.
Y además, en el caso de Canarias es necesario. El gobierno del señor don Román Rodríguez durará desde 1999 hasta el año 2003 y será una legislatura un tanto agitada, no solo porque los socialistas presenten una moción de censura, sino por la contestación interna que tendrá el propio don Román Rodríguez por parte de aquellos que le habían aupado a ese cargo. El mismo día que se está votando la moción de censura de los socialistas contra él, concede una rueda de prensa al señor Mauricio para decir que piensa que don Román Rodríguez no debe ser el candidato en las siguientes autonómicas, sino que debe serlo el señor don Adán Martín. También don Lorenzo Olarte rompe con el señor don Román Rodríguez y dice que ha sido el peor presidente de Canarias. Directamente el señor Olarte romperá con Coalición Canarias, con su propio partido, el Centro Canario Nacionalista, y se irá a otras opciones políticas en las siguientes elecciones. Finalmente, Coalición Canaria optará para que su candidato en las elecciones del año 2003 sea don Adán Martín, de Tenerife, y a cambio que don Román Rodríguez sea el cabeza de lista por Las Palmas de Gran Canaria en las elecciones generales del año 2004. El presidente del partido, don Paulino Rivero, lo sigue siendo por Tenerife. Pero el hecho de que a la vez Tenerife tenga la presidencia de Canarias en la persona de don Adán Martín y la presidencia del partido en la persona de don Paulino Rivero, contribuirá a crear un malestar en un importante sector de Las Palmas de Gran Canaria, liderado por don Román Rodríguez, que le llevará a romper con el partido en 2005 y crear el suyo propio, Nueva Canarias, con especial fuerza en Las Palmas de Gran Canaria. Además, si los de Tenerife tenían una posición más liberal conservadora, los de Las Palmas de Gran Canaria tenían una posición más progresista. Aunque no les acompañaron todos. Don José Carlos Mauricio se quedó en Coalición Canaria como vicepresidente y dijo el señor Román Rodríguez sobre él que era una figura siniestra que se había sometido a los intereses de Tenerife. Después de esta escisión, Coalición Canaria vuelve a reorganizar sus órganos de gobierno. Don Paulino Rivero se convierte a partir del año 2007 en el presidente de Canarias. Don Adán Martín lo había dejado, aparte estaba mal de salud. Como presidente del partido queda Morales, que es de la provincia de La Palma, y que llega con el objetivo de que Coalición Canaria sea vista de una manera más insularista y menos centrada en Tenerife. Su mandato será bastante agitado y en el siguiente congreso, el del año 2012, se cambiarán los órganos del partido para que haya algunos cambios. El más importante es que se crea el cargo de secretario general de Coalición Canaria, que será quien lleve el mando ejecutivo real del partido, quedando la presidencia en una presidencia no ejecutiva. Don Paulino Rivero vuelve a la presidencia de Coalición Canaria, pero como presidente no ejecutivo, y como secretario general es elegido don José Miguel Barragán, que es de Asamblea Majorera, es decir, de Fuerteventura. Prestarme a estar en la candidatura para apoyarle en el objetivo de que asuma las responsabilidades del partido. Aquí no hay ninguna noche de cuchillos largos. No esperen represalias, no esperen ningún tipo de actitudes que puedan entenderse como que el Congreso no acaba y que aquí se sigue y se continúan con las guerras. Este nuevo modelo de partido cuenta con una amplia oposición en el sector de Tenerife, que en ese momento encabezan el señor don Ricardo Melchor y la señora doña Ana Oramas, que votan en contra de ese cambio orgánico, pero que es aprobado por la mayoría del Congreso. Nueva ejecutiva y sobre todo su secretario general escuche lo que ha querido decir mucha gente que hemos votado no a esta ejecutiva. Pues esa voz crítica dentro del partido y ese acicate que empuje continuamente a los que están gobernando de tu partido a que lo hagan bien, que lo hagan mejor, que luchen, que estén presentes en todas y cada una de las actividades. Quizá para afrontar el equilibrio, la dirección de Coalición Canaria del señor Barragán elige que su nueva portavoz en Madrid sea doña Ana Oramas, de Tenerife. Que hoy empieza una nueva refundación del nacionalismo, que no vamos a mirar ni hoy ni al pasado, que tenemos que mirar al futuro y que tenemos un gran futuro si somos capaces de corregir, explicar y trabajar más que nunca. Es un resultado que permite presencia del nacionalismo de toda Canarias en Madrid, que no es nada poco. Esto no es una cuestión cuantitativa, sino que es una cuestión cualitativa. En 2014, don Paulino Rivero pierde la candidatura para la presidencia de Canarias, pero casi por un tema más bien generacional, porque el que le sustituye, el que le gana, el señor Clavijo, también es de Tenerife. Voy a entregar el testigo del Gobierno de Canarias trabajando con la misma intensidad, con el mismo compromiso, con el mismo coraje, con la misma entrega y teniendo claro que por encima de nosotros está Canarias. A los ciudadanos
quieren saber el día a día, lo que vamos a hacer, cómo lo hacemos, cuánto cuesta, transparencia, participación, quieren sentirse partícipes de lo que ocurre en su isla. En el 6º Congreso se suprime el cargo de presidente que ocupaba el señor Paulino Rivero, por lo que el señor Barragán, de Fuerteventura, se convierte en el único jefe ejecutivo del partido. En ese momento hay una gran batalla en las generales por ver qué diputados van a representar a los canarios en el Congreso, si los de Coalición Canaria o los de Nueva Canarias. En las elecciones generales del año 2015, doña Ana Oramas consigue su acta por Tenerife con Coalición Canaria, pero el señor don Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, también consigue su acta porque ha llegado a un acuerdo con el PSOE para que Nueva Canarias y el PSOE se presenten en coalición por Las Palmas. Los nacionalistas canarios hemos escuchado el mensaje y vamos a trabajar duro para estar a la altura del pueblo que representamos. Más que nunca, con estos resultados electorales, Canarias va a estar en un momento estratégico, como digo, de la historia de España y de la historia de Canarias. Muchas gracias a todos. Nos hubiese gustado sacar más, pero no estamos descontentos en absoluto de cómo se ha resistido en unas elecciones especialmente difíciles. Una situación que se repetirá en la repetición electoral del año 2016. Cuando el gobierno llegue a un momento de bloqueo absoluto por la incapacidad de los partidos de lograr un acuerdo, el señor Rajoy consigue ser reelegido presidente gracias a la abstención del PSOE y gracias al apoyo de los canarios, que también serán clave para apoyar los presupuestos. En ese momento los canarios son objeto de muchos ataques, especialmente de Podemos, que considera que Coalición Canaria, señora Oramas, y Nueva Canarias, señor Quevedo, se han convertido en el punto de apoyo del Partido Popular del señor Rajoy. Conoce usted muy bien Venezuela, no sé si Baja California también, que allí está con el pequeño de los Puyol. Recuerda a Román Rodríguez, que también le llamaban el mexicano, ¿verdad? Lo que no es tan legítimo es insultar a los demás. Y es menos legítimo comportarse como lo que es, como un godo. Nosotros no defendemos a los mesetarios como él. Usted no tiene autoridad para venir a dar lecciones aquí a nadie. Debería usted saber. No busque excusas, señor Quevedo. Ustedes se han vendido al Partido Popular como se venderían a quien haga falta. Me indigna estar aquí participando de un acto electoral del señor Pablo Iglesias. Me avergüenza que nos estemos gastando el dinero de los ciudadanos en este debate televisivo de propaganda de Podemos. ¿No le da a usted un poquito de vergüenza, señora Oramas, la pasión con la que le aplaudían a usted desde la bancada del Partido Popular? ¿Por qué no se presentan juntos a las próximas elecciones si total tienen ustedes muchas cosas en común? Por lo menos dos: la cercanía con la corrupción y haber aplicado políticas que empobrecen a las mayorías sociales. Yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas y con ese tonito machista, despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío. Las elecciones generales de 2019 serán la segunda batalla. En esta ocasión, Nueva Canarias ya no va con el PSOE, se presenta en solitario. Y lo que ocurre es que Coalición Canaria, con doña Ana Oramas, mejora en Tenerife al subir de 1 a 2 diputados, mientras que el señor Quevedo, con Nueva Canarias, pierde el que tenía en Las Palmas y se queda fuera del Congreso. Hemos conquistado 2 plazas en el Parlamento español. Ahora nos toca empezar la batalla más importante. Ahora es la hora de Canarias. Ahora nos toca ganar los ayuntamientos y cabildos. Ahora nos toca ganar Canarias para blindar sus derechos y para seguir luchando. No es una buena noticia para Nueva Canarias, tampoco sin ningún tipo de presunción consideramos que sea una buena noticia para Canarias y en este caso para Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa y Gran Canaria. Estas elecciones jugamos fuera de casa y en una liga distinta a la que estamos acostumbrados. Y claramente hemos perdido fuera. Afortunadamente para el señor Quevedo, hubo una repetición electoral por un nuevo bloqueo y en la repetición electoral en noviembre, Coalición Canaria y la señora Oramas mantienen su representación por Tenerife, pero en vez de con 2, con 1, y esta vez sí, Nueva Canarias, que ha ido en coalición con Coalición Canaria, vuelve a casa por Navidad, consiguen un escaño y Pedro Quevedo es elegido diputado, ahora como diputado de Coalición Canarias. Nos ha costado resistir en un contexto de bloques ideológicos y hemos aguantado. Nuestro objetivo eran los 3 diputados, pero los nacionalistas canarios seguimos manteniendo 2 escaños que esta vez van a ser vitales
para defender los asuntos de esta tierra. El entorno difícil o no, y este es difícil, nosotros sacaremos la cabeza por los intereses de esta tierra, aportaremos nuestras opiniones e intentaremos trabajar contra el bloqueo político. Cuando se forme el gobierno de coalición PSOE-Podemos, con don Pablo Iglesias como vicepresidente, la dirección de Coalición Canaria ordena a sus 2 diputados que se abstengan. El señor Quevedo acata la disciplina de partido y se abstiene, pero doña Ana Oramas no la acata y vota en contra. Pido disculpas a mi organización y a mis compañeros de partido porque no guardé la forma. Y lo que pido es que entre todos seamos capaces de recuperar la tolerancia, el respeto a lo que pensamos cada uno. Ni somos tránsfugas, ni somos vendepatrias, ni somos terroristas, ni somos traidores. Solo me someto a mis ideas, a lo que ordena mi partido y a lo que creo que son los intereses de mi gente. Y vamos a cumplir con lo que dijimos el otro día. O hay un gobierno hoy aquí, o hay un bloqueo político. Moro, Ana María. No. Ya sé que no se lo cree nadie, pero es verdad. No hemos hablado porque ya somos mayorcitos. Entonces, si Ana Oramas decide tomar esa decisión al margen de lo que haya decidido su partido, pues si no me quiere decir, yo no le voy a preguntar. Es una actuación muy grave y que por lo tanto alguna actuación, alguna acción por parte de la organización se debe dar. Ahora prepararán un informe con lo sucedido y se elevará a la permanente. Y el perdón que Oramas pidió desde tribuna a su partido no vale, han dicho. No se puede pedir perdón y a sabiendas de que se toma esa decisión minutos después de y no cumplir, seguir con la desobediencia al partido. Ponderar bien no solamente la apertura o no de un expediente, sino también la situación política en la que esta desobediencia deja al partido. Son ellos los que lo deben dirimir y hay preguntas que desgraciadamente no me corresponde a mí responder. Aquello genera un problema, pero no es un problema solo particular, porque la mayoría de la Federación de Tenerife está de acuerdo con lo que ha hecho la señora Oramas. Lo normal y lógico que sea el Consejo Político quien escuche y que se establezca hoy también fecha. Seguimos hablando de siempre si se expedienta o no, es que todavía eso no sabemos si se va a hacer o no. La tibieza de algunos dirigentes tinerfeños, partidarios de una sanción económica, no ha gustado al secretario general. Barragán ha asegurado por Twitter que estas declaraciones solo empeoran el futuro de la diputada. A pesar de las críticas, mantiene su postura. 1.000 euros, que quede reflejado su compromiso ante los órganos del partido de que no volverá a plantear no ejecutar los acuerdos que emanen de los órganos del partido legítimamente adoptados y comparecer ante el Consejo Político Nacional para dar explicaciones de su actuación y responder a las preguntas que hagan los miembros del Consejo Político Nacional. Nos parecía demasiado inflexible, pues expedientar a alguien, dicho sea de paso, con el expediente que Ana Oramas tiene de 13 años, pues pensamos todos con una trayectoria política impecable. No contaminarnos con las decisiones tanto de nuestros compañeros y compañeras que no están en los órganos de decisión, como también de otras personas ajenas a la organización y que también nos han dicho cómo tenemos que actuar. Al final la sangre no llega al río, porque además no tendría muchos motivos Coalición Canaria para apreciar a los socialistas, porque todo eso lo hacían pensando en que el PSOE les apoyara en las siguientes elecciones autonómicas canarias. Y en las siguientes elecciones autonómicas canarias se producirá el Pacto de las Flores y lo que pasará es que el PSOE echará por primera vez en la historia a Coalición Canaria del poder en la comunidad desde que este partido existía. Por lo que la estrategia del señor Barragán de acercarse a los socialistas no parece que hubiera salido como él pensaba. En el siguiente congreso de Coalición Canaria, el del año 2020, don Fernando Clavijo, además de ser candidato a la presidencia de Canarias por Coalición Canaria, pasa a ser el secretario general de Coalición Canaria, desplazando al señor Barragán. Queda elegido nuestro nuevo secretario general, Fernando Clavijo Batlle, con un 93,5% de los votos favorables. En las siguientes elecciones, 2023, el señor Clavijo logrará hacerse con la presidencia de Canarias, por lo que volverá a repetirse el hecho de que el presidente de Canarias y el líder de Coalición Canaria es alguien de Tenerife. Quien único habló de Canarias en las Cortes Generales en este proceso complejo de investidura fue Pedro Quevedo, porque la señora Oramas no habló de esto, habló de España, de la España rancia, que hay gente que la defiende y yo lo respeto, pero esa no es la prioridad del nacionalismo.